Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. En julio, la inflación alcanzó su mayor nivel en lo que va de este siglo. El índice de precios al consumidor llegó al 10,2% anual en julio, según el DANE. Es el mayor aumento en el costo de vida de este siglo, impulsado por el ajuste en los precios de los alimentos, que aumentaron cerca del 25%. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente entrante, Gustavo Petro, le solicitó hoy a Naciones Unidas abrir el debate mundial sobre el prohibicionismo de las drogas, que según él solo genera violencia propagada por el narcotráfico. Un evento donde recibió un plan de emergencia para que su gobierno implemente medidas de urgencia para la protección de los líderes sociales. El electo mandatario dijo que, presionadas por algunos países, las Naciones Unidas incentivan la prohibición de las drogas y que por tanto debe ser esa organización multilateral la que abra la discusión sobre el fracaso que esa lucha antidrogas ha tenido y las alternativas para combatir el narcotráfico. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 17.000 efectivos de la fuerza pública garantizarán la seguridad durante el acto de posesión de Gustavo Petro como presidente este domingo. Habrá cierres en el centro de la ciudad, ley seca en inmediaciones de la Plaza de Bolívar y estará prohibido el porte de armas en toda la ciudad, incluso para las personas que tienen salvoconductos o permisos especiales. En la Plaza de Bolívar y en 5 plazas más está ya lista la logística para el acto de transmisión de mando. El centro de la ciudad estará cerrado entre las carreras 10ª y 4ª y las calles 19 y 6ª a partir de las 6 de la tarde de este sábado hasta el lunes a las 4 de la mañana. En ese perímetro estará prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes. Además, no habrá circulación de motocicletas, tampoco podrán hacerse trasteos ni transportar escombros, cilindros o pólvora. El domingo estarán cerrados los senderos ecológicos, pero habrá ciclo y vía. Estarán suspendidos solo algunos tramos en la carrera 7ª. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. China realizó incursiones más allá de la zona de defensa de Taiwán durante su segundo día de maniobras militares que rodean a la isla. El gobierno chino cortó el diálogo militar de alto nivel con Estados Unidos y sancionó a Nancy Pelosi por su visita a Taiwán. Estados Unidos sorprende al acelerar la creación de empleo con 528.000 en julio, cifra que duplica la esperada y aleja temores de recesión. Israel abatió a Taseer al-Jabari, número 2 de la yihad islámica, durante un ataque aéreo contra un edificio residencial que dejó al menos otros 14 muertos. Al menos 14 muertos deja fatal incendio en una discoteca de Tailandia, en el que también decenas de personas resultaron heridas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. China realizó incursiones más allá de la zona de defensa de Taiwán durante su segundo día de maniobras militares alrededor de esa isla. El gobierno taiwanés denunció que fueron 68 aviones de combate y 13 barcos de guerra chinos los que cruzaron la llamada línea media, que es una frontera no oficial a medio camino entre las costas de ambos territorios. Los barcos y aviones del ejército chino penetraron en aguas territoriales de Taiwán y cruzaron la línea media, una frontera no oficial que ambos territorios respetaban hasta el inicio de la crisis desencadenada por la visita de Nancy Pelosi a la isla. Desde los buques de guerra de Pekín se han lanzado al menos 11 misiles balísticos, 4 de ellos han sobrevolado por primera vez la capital Taipei. El uso de estas armas incluso ha extendido además la crisis a Japón, que presentó una dura protesta diplomática después de que 5 proyectiles cayeran en sus aguas. China además realizó incursiones más allá de la zona de defensa de Taiwán, cuyo gobierno denunció que fueron 68 aviones de combate y 13 barcos de guerra chinos los que cruzaron la línea media. El gigante asiático inició ayer estos simulacros de guerra que en principio se prolongarían hasta el domingo y que incluyen el cierre del espacio marítimo y aéreo en 6 zonas alrededor de Taiwán y ejercicios con fuego real. El gobierno de China anunció que cortó el diálogo militar de alto nivel con Estados Unidos y que sancionó a Nancy Pelosi por su visita a Taiwán.
Aumenta la tensión entre Estados Unidos y China. Pekín anunció que interrumpió la cooperación con Washington en varios niveles, incluido el diálogo entre mandos militares, y sancionó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en represalia por su visita a Taiwán, que China considera parte de su territorio. El Ministerio de Asuntos Exteriores consideró que la líder demócrata interfirió en los asuntos internos de la isla, socavó la soberanía y su integridad territorial, pisoteando gravemente el principio de una sola China. Además, indican que cortaron las conversaciones sobre el clima con Estados Unidos, así como la cooperación en la prevención de la delincuencia transfronteriza y en la repatriación de inmigrantes irregulares. Por su parte, Washington convocó al embajador chino a la Casa Blanca por la tensión en Taiwán. Estados Unidos generó 528.000 nuevos empleos en julio a pesar de los temores de recesión. Regresa así a los niveles anteriores a la pandemia. La tasa de desempleo bajó al 3,5%. La fuerte creación de empleo registrada en julio en Estados Unidos, con más de 500.000 de nuevos empleos, confirma los argumentos del gobierno de Joe Biden sobre la fortaleza del mercado laboral y contrarresta los pronósticos de una posible recesión en el país. La Oficina de Estadística Laboral le reportó que el empleo en el país aumentó en julio, ya que la economía agregó 528.000 puestos de trabajo, desafiando todas las expectativas de una desaceleración. La tasa de desempleo cayó al 3,5% después de mantenerse en el 3,6% durante 4 meses consecutivos. La cifra de desempleados se redujo a 5,7 millones después de las contrataciones de julio. And today's report proves Make it in America isn't just a slogan, it's my administration. It's a reality. I've also made it a priority to bring down the federal deficit. After watching my predecessor every single year increase the debt, the federal deficit, every year for the 4 years he was in office, I said no more. Los mayores empleos fueron liderados por el ocio, la hostelería y la atención médica, cada uno de los cuales agregó 96.000 puestos o más, mientras que la manufactura y la construcción ganaron 32.000 o más. Además, los salarios aumentaron con ganancias promedio por hora de 15 centavos más que en junio. Llegó a Nueva York el primer grupo de migrantes enviados desde Texas como respuesta a la política de Joe Biden. El gobernador texano Greg Abbott, un defensor de la política de tolerancia cero de Donald Trump, aseguró que el envío de los indocumentados es una estrategia que implementó en abril como parte de su política migratoria y que hasta ahora se limitaba a Washington, D.C. y Texas, pues continuará enviando migrantes a estados demócratas. Rusia dijo estar dispuesta a discutir el intercambio de prisioneros, esto luego de condenar a la estrella basquetbolista estadounidense Brittney Griner. Mientras tanto, Washington aseguró que continuará discutiendo con Moscú para concretar el eventual canje. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, aseguró que el gobierno de Vladimir Putin está dispuesto a hablar con Washington sobre un posible canje de prisioneros, el cual podría implicar a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner, condenada hace apenas unas horas a 9 años de cárcel por tráfico de drogas en Rusia, por el famoso traficante de armas detenido en Estados Unidos llamado Victor Bout. También se habla del exmarín estadounidense Paul Whelan, de 52 años, detenido en diciembre de 2018 acusado por los servicios de seguridad ruso de espionaje, y del profesor y exdiplomático estadounidense Mark Vogel, condenado en Rusia a 14 años de cárcel por tráfico de cannabis a gran escala. Desde la administración de Joe Biden, el secretario de Estado Antony Blinken aseguró que Washington continuará discutiendo el eventual intercambio de prisioneros. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a la ONG Amnistía Internacional de excusar al Estado terrorista de Rusia, rechazando su último informe que tildó de manipulador y de buscar justificar los ataques rusos. La Organización por los Derechos Humanos aseguró, tras una investigación de 4 meses, que Ucrania puso innecesariamente en peligro la vida de civiles al situar lanzaderas de cohetes y plataformas de misiles cerca de zonas residenciales, señalando a Kiev de violar las leyes de la guerra. Las autoridades ucranianas anunciaron la partida de 3 nuevos buques desde un puerto en la región de Odessa con más de 58.000 toneladas de cereales destinados a Turquía, Reino Unido e Irlanda. Esta es la segunda operación a través del corredor establecido bajo supervisión de Turquía y Naciones Unidas, luego de la realizada el lunes por el barco Razoni con 26.500 toneladas de grano.
Al menos 15 personas murieron, entre ellas un líder de la Yihad Islámica, durante un bombardeo realizado por Israel contra esta organización palestina en la Franja de Gaza, desde donde dispararon más de 100 cohetes como respuesta. El ejército de Israel abatió al número 2 de la Yihad Islámica, Taysir al-Jabari, durante un ataque aéreo contra un edificio residencial que dejó al menos otros 14 muertos. Esta organización palestina en la Franja de Gaza, que está incluida en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea, confirmó la muerte y acusó a Israel de haber desencadenado una guerra. Pero según el gobierno israelí, la operación fue de carácter preventivo contra una supuesta célula terrorista en Gaza y advirtió que aún no ha terminado la ofensiva. Para la Yihad Islámica, Israel inició esta agresión y debe prepararse para un combate sin tregua. De hecho, asegura que su respuesta inicial fue el lanzamiento de unos 100 cohetes contra territorio israelí. Al menos 14 personas muertas y más de 40 heridas dejó un incendio en una discoteca en Tailandia. En la madrugada de hoy se incendió una discoteca en la provincia de Chonburi, a 160 kilómetros al sureste de Bangkok, la capital tailandesa. Los fallecidos, todos tailandeses entre 17 y 49 años, fueron encontrados cerca de la aglomerada puerta de entrada y los baños del club nocturno. Los cuerpos estaban gravemente quemados. Las causas del fuego, que fue contenido 3 horas después, todavía son desconocidas, pero se sabe que la espuma acústica que recubría las paredes, supuestamente para aislar el edificio del ruido exterior, favoreció la propagación de la conflagración y complicó la tarea de los bomberos. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reforzaron su alianza comercial al tiempo que acordaron desbloquear definitivamente las exportaciones de cereal ruso y ucraniano y apoyaron la integridad territorial de Siria. Putin y Erdogan reconocieron el importante papel de las relaciones constructivas entre ambos países a la hora de suscribir la iniciativa sobre el suministro seguro del cereal desde los puertos ucranianos. Además, Putin agradeció a su homólogo su papel en la firma de dicho acuerdo, que consideró muy importante en el marco de la crisis alimentaria mundial. Canadá prohibirá la importación de armas de fuego a partir del 19 de agosto, esto en un intento por frenar la violencia armada en ese país de América del Norte. Para el gobierno canadiense, estas armas tienen un solo propósito, que es matar personas. La medida también se da en el contexto de un repunte de los delitos relacionados con armas de fuego. En Suecia fabricaron un carro eléctrico de bajo costo que funciona con paneles solares. Este año, después de un largo desarrollo de Koenigsegg, la marca sueca de superdeportivos, el Lightyear Zero se convirtió en el primer auto solar eléctrico de producción del mundo, poniendo a Países Bajos en lo más alto de la tecnología de movilidad sustentable. El carro, un exclusivo sedán eléctrico del que solo se producirán 946 unidades, con un precio de al menos 250.000 euros cada una, tiene una batería de 60 kilowatts, que le permite una autonomía de 625 kilómetros. A lo anterior hay que sumarle un extra. Según los creadores, el Lightyear Zero puede recorrer hasta 50 kilómetros solo usando la energía recabada de la luz. Muy buenas noches. Se disparó la inflación. El DANE esta mañana informó que la inflación creció en el último año, hasta hoy, de julio, 10.21%, 10.21%, mientras que en el mismo tiempo, el año pasado, en el mismo lapso, fue del 3.9%. Nuestro invitado esta noche es el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO y presidente de los gremios del país. ¿Qué le parece, doctor Cabal, el crecimiento desbordado de la inflación? Bueno, muy buenas noches, Yamid. Efectivamente, con gran preocupación recibimos esa cifra, ya con un incremento del 0,81 en julio, cuando el mercado esperaba alrededor de 0,6, sí, un acumulado del 10.21. Pero es preocupante porque los esfuerzos que ha hecho el Banco de la República subiendo las tasas de interés han sido fuertes. Digamos que ya una tasa en el 9%, pues subirla más puede generar un impacto
digamos, en el crecimiento económico del país, en el crédito para el sector productivo, en el crédito de consumo. Entonces preocupa porque no le vemos todavía doblarle la curva al espinazo y tener una tendencia hacia la baja. Esperemos que esto se pueda producir en agosto. Lo que resulta muy preocupante, doctor Cabal, es que la función fundamental por constitución de la Junta Directiva del Banco de la República es dictar las medidas para contener la inflación, lo cual quiere decir que fracasó. Yo pienso que no es que haya fracasado, también hay unos factores externos muy complejos que hacen que las medidas internas no den sus frutos totales, digamos como el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, los altos costos, por ejemplo, de la energía, el gas, los servicios públicos, que repercuten en todas las regiones. Pero sí es preocupante que todavía no se vea el efecto, porque el Banco de la República viene desde que comenzó el año incrementando paulatinamente las tasas de interés y ya era para que empezáramos a ver un efecto más positivo. Esperemos que hacia los meses que restan del año se vea el impacto de esas medidas. Ahora, doctor Cabal, los factores que empujaron la inflación, según el DANE, fueron dos fundamentalmente. 1, alimentos. 2, vestuario. Y 3, servicios. Vestuario, es su mundo. Bueno, Yamid, efectivamente el vestuario es muy preocupante porque Colombia se nutre más o menos en el mercado de un 50% de producción nacional y aproximadamente otro 50% varían algunos productos, pero de bienes importados, es decir, confecciones importadas. Aquí empieza a verse el efecto del dólar, mucho más alto para esas importaciones, pero también del alza en los aranceles que hizo el gobierno hace algunos meses sobre las confecciones importadas. Un alza en la cual Fenalco nunca estuvo de acuerdo, porque sabíamos que esto iba a terminar afectando los precios de las confecciones y obviamente el gran perjudicado es el consumidor final. Y en cuanto a alimentos, permítame decirle algo que es el rubro más preocupante, 24.60 y pico acumulado, es que algunos productos bajaron, como la papa, el tomate, las zanahorias, pero si uno mira los que subieron, fueron los productos del azúcar y los productos empaquetados, que llama el DANE frituras, papas fritas, snacks, y si uno correlaciona productos, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados que se incrementaron en un 5,62%, es un contrasentido que el gobierno y el Congreso vayan a impulsar un impuesto a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados, porque ahí sí la inflación se dispararía aún más. Pero, mejor dicho, pero yo entiendo es que se anticipó con el solo anuncio de que vendría eso en la reforma tributaria. ¿Se anticipó el efecto? Quizás es un efecto anticipado de lo que, pero puede ser mucho mayor. Y eso obviamente va a repercutir en las clases populares, primero en el canal de distribución de los tenderos, que se les incrementan los precios. Y segundo, en las clases populares de estrato 1, 2 y 3, que consumen este tipo de productos y obviamente van a tener una carestía mayor que la que hoy tienen. Pues eso que usted acaba de mencionar, el efecto que va a tener la medida, si se aprueba, en las tiendas. ¿Cuántas tiendas hay en Colombia? 450.000 tiendas de barrio que venden alimentos y abarrotes. Y ahí va. Y ahí va a tener un impacto. Y tengamos en cuenta que las tiendas de barrio de esas 450.000, el 65% están en estratos 1, 2 y 3. Sí. Y viven de gaseosa, cerveza y productos procesados como los que acabo de mencionar, donde obviamente tendrían un impacto muy grande. Sí. Por eso nosotros hemos dicho en Fenalco que ese impuesto realmente se traduciría en un impuesto a los tenderos del país. Y no hay manera de... Usted se reunió con el ministro Campo.
Sí, yo creo que es un tema que merece una discusión amplia. ¿Se lo planteó al ministro? Se lo planteamos al ministro, quedaron de mirarlo. Merece una discusión de evaluación de impacto de las medidas antes de precipitarse. Por eso hemos venido diciendo en FENALCO y los gremios que es muy importante que el gobierno entrante y el Congreso, a través de las audiencias públicas, dialogue con los sectores antes de precipitarse a tomar medidas simplemente porque hay que cambiar. Es necesario escuchar a los sectores y escuchar las razones técnicas y los argumentos antes de tomar medidas como algunas de las que se prevén en el próximo gobierno y en el próximo Congreso. Porque lo que aquí preocupa, doctor Cabal, es que cuando el gobierno diga que la reforma tributaria no va a afectar a las clases populares, lo que uno ve como consecuencia del efecto que ya produjo el solo anuncio, lo que uno ve, digo, es que son las clases populares las que se van a afectar. Digamos que con este impuesto o los llamados impuestos saludables, las clases populares van a ser las más afectadas. Porque si usted mira cómo se clasifica el consumo de las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, entre más alto sea el estrato, menos se consume. Pero entre más bajo es el estrato, más se consume. Entonces, seguramente hay que entrar con políticas saludables, pero no a punta de impuestos. Más bien invirtamos en educación, en sensibilización del consumidor, en ir reemplazando paulatinamente estos productos, pero no de una manera abrupta a punta de impuestos. Ahora, diga hace un momento que usted se reunió ayer con el ministro Campo. ¿Qué le pidió? ¿Él qué aceptó acatar? ¿Qué aceptó conversar y qué no aceptó inmediatamente después de comercial? Bueno, ya mira. A ver, doctor Cabal, antes de preguntarle qué respondió el ministro de Hacienda próximo, cuéntenos qué peticiones le hizo usted al doctor Ocampo, próximo ministro de Hacienda. Bueno, Yamil, primero destaco su amplitud y su actitud a dialogar y a escuchar. Nosotros le presentamos un estudio de FENALCO sobre las bondades de los días sin IVA. De hecho, pues ya en los días pasados, ya había anunciado que se eliminarían. Nosotros fuimos a hacerle una propuesta nueva, diferente, y es conservar ese beneficio que ha sido tan importante para todos los hogares colombianos, de comprar 3 veces al año más barato, pero orientarlo hacia las políticas que quiere ejecutar el nuevo gobierno, que es favorecer la producción y la industria nacional. Entonces le hemos propuesto transformar los días sin IVA solamente a productos producidos en Colombia, productos nacionales, que hay muchísimos, en muchos sectores que los hogares consumen, por ejemplo, y que no estuvieron en esta categoría de los días sin IVA, como muebles, colchones, enseres, ropa para el hogar, decoración del hogar, que son muy importantes. Igualmente pensar en algunos productos agroindustriales, precisamente para contrarrestar inflación. Nacionales, exclusivamente nacionales. ¿Y qué respondió el ministro? Consideró, le pareció importante contemplar, estudiar la idea y obviamente me solicitó el documento que sustenta esa propuesta y esperamos que sea de estudio de todo el equipo económico. ¿Y cómo se haría, doctor Cabal, para evitar, si se acoge su propuesta, de que el día sin IVA sea solamente para productos nacionales? ¿Cómo sería para evitar que también pudiera venderse productos importados? Primero, porque el gobierno definiría claramente las categorías, y segundo, el comercio tendría una gran responsabilidad de solamente colocar sin IVA los productos que compra dentro del país y no los importados. O sea que si uno combina categorías con los inventarios de los comerciantes, pues ahí salen los productos que son producidos en Colombia y no los importados. ¿Y no habría riesgo de mezclar uno que otro? No, porque si se limitan categorías, por ejemplo, Colombia no produce tecnología, no produce celulares, no produce computadores, no produce
muchos productos. Por ejemplo, en electrodomésticos sí tiene una línea blanca. Aquí hay 3 empresas importantes. Y es una muy buena idea. Yo creo que es una buena idea que favorece a la industria nacional, al empleo, contrarresta inflación y sirve para que los hogares sigan disfrutando, que muchos, gracias al día sin IVA, pudieron adquirir productos que antes no lo hubieran adquirido. ¿Y el ministro aceptó? El ministro se mostró proclive, con apertura a estudiar la propuesta, y esperamos que el presidente Petro también... Es que es una muy buena propuesta. ...tenga la iniciativa de transformarlos y no acabarlos. ¿Y usted vio la inclinación favorable del ministro Ocampo? Pues yo le dije, ministro, hay que construir sobre lo construido y no derribar lo que ya está hecho. Entonces, él se comprometió a mirarlo con apertura y a ¿Pero analizarlo. usted lo vio dispuesto por lo menos a estudiar? No volvió a repetir de que se eliminarían de tajo los días sin IVA. Y yo creo que este es también un llamado a los congresistas nuevos que están estrenando las bancadas en el Congreso, y es precisamente permitir el debate, las audiencias públicas cuando se esté tramitando la reforma tributaria, que seguramente ahí va a venir el tema de los días sin IVA. Ahora, mire, doctor Cabal, ¿qué espera FENALCO, por una parte, y qué esperan los gremios a quienes usted representa en este momento del próximo gobierno? Bueno, en términos generales, nosotros esperamos que sea un gobierno incluyente, un gobierno que escuche, que dialogue, que trate de concertar, de construir en conjunto las transformaciones. Es cierto, el gobierno del presidente Petro va a tener unas iniciativas que las planteó en la campaña, una orientación ideológica de izquierda, pero antes de, digamos, imponer reformas en el Congreso, o los congresistas de las bancadas mayoritarias imponer, es muy importante el diálogo. El país no se puede seguir fracturando, ni seguir la polarización que ha tenido, y por eso yo creo que el país puede dar un cambio importante, pero de una manera concertada. No nos olvidemos de que el gobierno, el presidente Petro, debe gobernar para todos los colombianos y no solamente para los que votaron por él. Ahora, si usted me permite y me perdona, digamos que usted en general es un hombre de centro-derecha. Pues el presidente lo sabe, que el presidente de la República, Petro, es un hombre de centro-izquierda. ¿Qué le teme usted al gobierno de centro-izquierda, siendo usted un hombre de centro-derecha? No, más que temer es, digamos, cuestionarse si el gobierno del presidente Petro va a seguir la línea de aquellos gobernantes de izquierda que son profundamente democráticos, respetan la alternancia, como el caso de España, como el caso en algún momento de Chile con la presidenta Bachelet, Lagos, como el caso, digamos, de Mojica en el Uruguay, que simplemente gobernaron, terminan su mandato y respetan, y no que vaya a ser un gobierno, digamos, de izquierda, que perfecto, la izquierda tiene también medidas sociales importantes para gobernar, pero que no se quiera perpetuar en el poder, siguiendo el ejemplo de Chávez, Maduro, Correa, Evo Morales, los Kirchner, que es otro modelo de izquierda distinto. Es una izquierda mucho más para conservar el poder y no para gobernar. Pero el presidente Petro ya ha dicho que eso no ocurrirá. Eso esperamos. Yo creo que el presidente Petro fue muy distinto en la campaña al presidente elegido. Sí, mucho más moderado. Mucho más moderado, y creemos que va a ser más moderado gobernando. Esa es la esperanza que tenemos los colombianos. Además porque, por lo menos, los nombramientos primeros que hizo de su gabinete no fueron de extrema, sino todo lo contrario. Pues el canciller es de extrema, no de extrema, de centro derecha. El ministro, pues otros son más de centro derecha que de izquierda.
Yo creo que el equilibrio en el gabinete es bienvenido. Digamos que usted lo acaba de decir, siempre hablamos del gabinete que sea un gabinete de paridad, hombre-mujer, pero muy interesante que sea un gobierno de paridad entre las distintas ideologías del país. Ahora, digamos que las tres cosas fundamentales que usted le pediría como presidente de los gremios y como presidente de Finalco, las tres cosas fundamentales que usted les diría al presidente Petro en su gobierno son cuáles. Una, gobernar dentro del marco de nuestro sistema democrático, el respeto de las libertades económicas. Dos, no solamente el respeto a la propiedad privada, sino la defensa de la propiedad privada. Porque es que hoy estamos viviendo situaciones por vías de hecho, como las que se han vivido en el norte del Cauca, con las invasiones de los indígenas, que además se han tornado violentas y a la fuerza, y que pueden generar un conflicto social muy, muy grave con los trabajadores. Y que obviamente es una propiedad privada, y eso merece todo el derecho a la defensa, lo mismo que está pasando en la costa. Entonces, es muy importante tener esa seguridad, no solamente seguridad física, sino seguridad jurídica, para que este país pueda seguir haciendo empresa, puedan seguir viniendo inversión extranjera, los mismos colombianos sigamos invirtiendo en el país, que no se vayan capitales al exterior. Y eso es una generación de confianza. Entonces, ese es el otro pedido. Presidente Petro, generemos confianza entre todos los actores de la vida del país. Pero usted cree también fundamental en la consulta, no la consulta permanente, pero sí cuando se disponga el presidente a tomar una medida trascendental que sea convenida. Como se dice, socializarla y escuchar argumentos, independientemente que tome una decisión por un camino o por otro, pero las decisiones cuando se escucha a los sectores involucrados son mejores decisiones que cuando no se escucha y se hacen imponiendo una voluntad. ¿Y usted qué espera? ¿Qué teme de la reforma tributaria? Bueno, ese es un tema que también hemos ya tenido en el Consejo Gremial diálogo con el ministro de Hacienda. Ha sido claro que esta reforma tributaria va a recaer en las personas naturales, seguramente no en las empresas, pero sí en la medida que los ingresos derivados de los empresarios, como por ejemplo los dividendos, como por ejemplo cuando se hacen negocios la ganancia ocasional, el impuesto al patrimonio, si se exagera, es decir, aquí no estamos diciendo que no haya que hacerlo, si se exagera en las tasas, se pueden volver impuestos que coarten la capacidad de seguir invirtiendo y la capacidad de seguir generando más empresas en el país. Y obviamente, en la medida que se graven los ingresos de las personas naturales de una manera alta, se podría generar un decaimiento del consumo, lo cual es natural, porque si obviamente el ingreso se comparte más con el Estado, pues hay menos recursos disponibles para comprar. Nos tranquilizó escuchar al ministro Campo de hablar de una reforma ya no de 50 billones, sino de 25, que sigue siendo muy alta. Recordemos que por 22 billones al presidente Duque le pasó lo que le pasó. Entonces, y sobre todo que no se graben las clases populares, porque sería muy inconveniente para el país en estos momentos. Y le pasó lo que le pasó, es que comenzó la protesta popular. Exactamente. Sí. Ahora, con respecto a las ganancias ocasionales, a pesar de lo que usted le solicitó al señor ministro Ocampo, ya se sabe que vendrá un recargo tributario sobre eso, ganancias ocasionales. Sí, y digamos que se respeta, digamos, y ese es parte del rubro que el gobierno entrante necesita en la reforma tributaria, pero lo que es importante es compartir y conversar, y por qué no concertar sobre la tasa, sobre el incremento. Hoy está en el 10%, algunos han hablado del 35%, el ministro salió a hablar del 20%. El 20% sigue siendo alto, Yamid.
desestimularía los negocios de compra y venta, sobre todo de propiedad en vivienda usada, por ejemplo, sería un sector supremamente afectado. ¿Y alguna otra petición que usted le haya hecho a él con respecto a la reforma tributaria? Básicamente hablamos del tema de la afectación que pueden tener los tenderos producto de las bebidas azucaradas y el impuesto a las bebidas azucaradas y a los impuestos a los alimentos ultraprocesados. Hablamos de los días sin IVA y hablamos ahí de otros temas fundamentales, por ejemplo, de cómo FENALCO, que ha trabajado siempre con pequeños productores, puede colaborar y la necesidad de hacer un gran programa de formalización empresarial de lo que hoy llama el presidente Petro economía popular. Esa economía popular hay que llevarla a formalizar y hay que llevarla a mejorar su capacidad de gestión, a transformarse tecnológicamente, a buscar medidas de acceso al crédito que hoy los tiene muy limitados. Estuvimos hablando de esos temas que yo creo que son fundamentales para el país. La informalidad en Colombia hoy, doctor Cabal, es superior al 50%. Ha bajado unos punticos por debajo del 50%, pero está, digamos que la mitad del país es informal. ¿Qué hacer para formalizar? Hemos propuesto, Yamid, que los programas de formalización no necesariamente recaigan en el pago inmediato de impuestos o ingresar a la corriente tributaria, sino que así como hay periodos de gracia en los créditos, haya periodos de gracia en los que se quieran formalizar. Es decir, yo me formalizo hoy, pero empiezo a pagar impuestos en 2 o 3 años, cuando ya de alguna manera haya entrado en el torrente de la economía formal. Eso es algo que yo creo que si lo liderara este gobierno sería muy importante para el país. Es decir, aplicarle una especie de JEP. Exactamente. A la formalidad. Sí. Que progresivamente se vaya provocando que las personas que están hoy en la informalidad pues comiencen a pagar un poquito de impuestos para ir formalizando, para recibir todos los beneficios que tiene la formalidad. Exactamente esa es la línea de lo que se puede hacer en el país, porque de lo contrario, siempre que se va a hablar de formalización, los que son informales le huyen porque le tienen miedo a los impuestos. A los impuestos, sí. Pregunta final, doctor Cabal. ¿Está usted optimista sobre el gobierno que comienza el próximo domingo? Yamid, yo creo que a los comerciantes, y no la voy a contestar como persona, la voy a contestar como representante del sector comercio, después de lo que nos pasó en la pandemia, en los paros nacionales y con la capacidad de resiliencia que se ha tenido, que hoy es un sector jalonador, nunca perdimos el optimismo, ni tampoco lo vamos a perder por el cambio de gobierno o el cambio de ideología. Seguiremos adelante trabajando y seguiremos con la mejor disposición a construir, pero también con la mano en alto para hacer una crítica constructiva cuando creamos que las medidas que se tomen vayan a perjudicar o al comercio, a los empresarios o a los colombianos. La gran petición, concertación. Diálogo y concertación. Y la gran esperanza. Que al presidente Petro le vaya bien y Colombia le va a ir mejor y que dentro de 4 años tengamos unas elecciones libres y tranquilas para que en Colombia ojalá se impere la alternancia que es tan benéfica en los países. Alternancia sí que en un gobierno de centro derecho después. O de centro, o otro gobierno de izquierda diferente. Es decir, alternancia quiere decir no perpetuarse en el poder. Okay. Doctor René Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, Yamid, muy amable. Muy amable. Y a ustedes, igualmente televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. Sí. Noticentro 1, CMI. Colombia sufre la peor inflación del siglo. Sube de 6.9 en enero de 2021 a 10.2 en julio. Alimentos subieron 24.6%. Carne, verduras y legumbres los que registraron mayores alzas.
Cúcuta, Santa Marta y Valledupar, las ciudades más caras. Manizales, Pasto y Bogotá, con las menores alzas. 17.000 policías custodiarán acto de posesión del presidente Petro. Centro de Bogotá, entre las calles 19 y Sexta y entre las carreras 10ª y 4ª, estarán cerradas y bajo ley seca. Fiscalía dice que no hay política para desmantelamiento de bandas criminales. Un hombre hospitalizado por ataque a bala es trasladado a otra clínica en ambulancia. La asaltan y lo asesinan. Choques por invasión a tierras azucareras en norte del Cauca. Se celebró hoy anticipadamente la victoria del puente de Boyacá. Crónica especial. Emergencia en el aeropuerto de Cali por invierno. Presidente Petro pide a la ONU abrir debate mundial sobre prohibicionismo a drogas. Lucha contra narcotráfico ha sido un fracaso. Solo genera más violencia. Se agrava investigación por muerte de 3 jóvenes en Sucre. A calificar servicios 2 comandantes. Internet gratuito para estratos 1, 2 y 3 en Bogotá. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La inflación en Colombia llegó a su nivel más alto en lo corrido de este siglo. El costo de vida anualizado al cierre de julio alcanzó 10,21%. La inflación anual en Colombia, que en enero marcaba 6,94%, fue subiendo mes tras mes. En febrero hasta alcanzar 8%, en marzo 8,5%, en abril más de 9,2%, en mayo 9% y en junio alcanzó el 9,6% para ubicarse en 10,21% en el mes de julio, la inflación más alta del siglo, de acuerdo con los reportes del DANE. Es el resultado de una presión continua de inflación de alimentos dentro y fuera del hogar que se originó a partir del mes de julio del año pasado, después de haber visto una afectación muy específica, pero corregida rápidamente, de los efectos del paro nacional. Pero desde julio del 2021 vemos una tendencia alcista en los precios de los alimentos dentro y fuera del hogar, con un componente muy significativo y evidente que son los mayores costos de producción. Según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, la inflación en lo corrido de este año, es decir, entre enero y julio, acumuló un 7,96%, mucho más alta de la que se había registrado en el año 2021, que había sido de 3,47%. Los alimentos reportaron los mayores incrementos. Carne, verduras y legumbres presionaron las mayores alzas. Según el DANE, el índice de precios al consumidor en su variación anual hasta julio del 2022 arroja que lo que más subió fueron los alimentos y bebidas, con una inflación de 24,6%, seguida por los gastos en restaurantes y hoteles con 15,2% y los bienes y servicios del hogar con un 13,58%. El transporte subió un 9,1%. En algunas de las principales ciudades la inflación estuvo por encima del 10%. El costo de vida más alto se registró en Cúcuta con un 14%, seguida por Santa Marta con 13,7%, Valledupar con 13,1%, Riohacha con 12,2%, mientras que las ciudades con menor tasa de inflación fueron Manizales, Pasto y Bogotá, todas con una inflación inferior al 10%. Varios gremios de la producción atribuyen la carestía en algunos productos al contexto internacional. Explican las razones. Para el mes de julio la inflación subió por encima de las expectativas del mercado financiero y siguen siendo los alimentos el grupo de gasto que más pesa en el acumulado del año. Varios productos crecieron a un menor ritmo, pero otros básicos como la carne, las verduras y las hortalizas marcan altas cotizaciones en sus precios. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, explica que la situación internacional por la guerra de Rusia y Ucrania, la crisis logística y la pandemia siguen afectando la cadena de suministro, lo que genera alzas en los importados, sobre todo para la producción de bienes agrícolas.
hay un impacto que todavía se siente en materia del contexto internacional y los costos de producción. También hay un efecto de sustitución, es decir, de reemplazo. Consumidores que ven productos que han subido mucho de precio, como la carne de res, y buscan sustituirlos o reemplazarlos como productos el cerdo y la carne de pollo, y eso genera una presión al alza de los precios a pesar de que la producción de esos alimentos viene con tasas de crecimiento superior al 5%. Por su parte, FENALCO señala que la tasa de cambio y los incrementos de aranceles genera carestía en varios productos como las confecciones. El incremento del dólar está afectando el costo de las prendas importadas, pero también los recientes aranceles que el gobierno nacional le impuso a las confecciones importadas comienza a generar impacto en los costos. La inflación llevará al Banco de la República a seguir subiendo sus tasas de interés. El presidente entrante Gustavo Petro le solicitó hoy a las Naciones Unidas abrir el debate mundial sobre el prohibicionismo de las drogas, que según él solo genera violencia promovida por el narcotráfico. Frente a los delegados de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu y Juliet de Rivero, el presidente electo Gustavo Petro pidió que sea la ONU la que lidere a nivel mundial la discusión sobre el prohibicionismo de las drogas. Naciones Unidas debe empezar una discusión mundial que sea parte de la Convención de Viena, sea citando los países precursores, que todos sabemos, muchos de estos productos se hacen en los países más desarrollados, en una conferencia especial, sea hablando de los países productores, que indudablemente debemos también reunirnos en una conferencia especial, sea hablando de los países consumidores fundamentalmente. Pero yo creo que el mundo necesita discutir el tema de las drogas de una manera diferente. Y reiteró el presidente electo que el narcotráfico es un negocio multilateral. Ya quien hable de carteles colombianos está completamente equivocado. Aquí participan diversas personas de diversas nacionalidades, más fuertes incluso que las que han nacido aquí en este país. Y que impulsará una reforma para que los civiles no puedan portar armas. Deberíamos llegar en esto de las reformas a un punto en donde realmente las armas no estén en manos de civiles. El presidente también dijo que ya tiene definido todo su gabinete. No hay problemas, está listo el gabinete. De 18 ministros ha nombrado 8, en las próximas horas nombrará a los otros 10. Organizaciones defensoras de derechos humanos respaldadas por Naciones Unidas le presentaron esta noche un plan de emergencia al presidente electo Gustavo Petro para que implemente un plan urgente de protección a los líderes sociales. Son 65 los municipios de todo el país donde hay más amenazas contra los líderes sociales y reincorporados de la guerrilla. Es un plan que está inspirado, insisto, en que el Estado que usted empieza a encabezar dentro de 2 días, enhorabuena, pueda prevenir los riesgos, pueda reducir los hostigamientos, la estigmatización, la indolencia del Estado para la protección y reorganizar una acción integral del Estado, no solamente de la fuerza pública, sino del conjunto del Estado. Que realmente la situación en los territorios se agrava cada vez, aumenta el homicidio, aumenta la vulneración de derechos humanos. Lamentablemente el Estado ha faltado en su deber de protección a estas poblaciones y es necesaria una estrategia de protección de la población civil que oriente y que guíe la acción de la fuerza pública y de todo el Estado en los territorios. No podemos medir el éxito del Estado por bajas y capturas de cabecillas, sino por el bienestar de las comunidades. Las Naciones Unidas apoyan este plan de emergencia presentado al presidente Petro. Los firmantes de la paz, quienes han dejado las armas depositando en el Estado su seguridad, la de sus familias, merecen medidas de protección eficientes, efectivas. El entrante jefe de Estado se comprometió a estudiar la propuesta. 17,000 hombres y mujeres garantizarán la seguridad durante el acto de posesión del presidente Gustavo Petro este domingo. En la Plaza de Bolívar ya está lista la logística para el acto de posesión del presidente Gustavo Petro. El centro estará cerrado entre la calle Sexta, la carrera Cuarta, la calle 19 y la carrera Décima a partir de las 6 de la tarde del sábado hasta el lunes a las 4 de la mañana. En ese polígono vamos a tener solamente 3 ingresos
Por la calle 19 habrán 2 ingresos, 19 con carrera séptima, 19 con carrera octava, y el ingreso a ese polígono estará abierto desde las 8 de la mañana. Y un tercer ingreso que estará abierto en la carrera décima a la altura de la avenida Jiménez desde las 10 de la mañana. Tenga en cuenta que en este perímetro habrá ley seca. Además, no se permitirá la circulación de motos ni carros, tampoco el transporte de trasteos, escombros, cilindros o pólvora. No pueden entrar menores de edad, no pueden entrar bebidas embriagantes, no pueden entrar personas armadas, incluso personas que pertenezcan a los esquemas de seguridad. No pueden entrar mascotas. En toda la ciudad estará prohibido el porte de armas de fuego y traumáticas, incluso las que tengan permiso, desde este viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la tarde. En ese orden de ideas, el personal que viene de otras ciudades, pues tienen que acatar lo que se está diciendo del no uso de las armas de las personas que tienen permisos especiales. Las autoridades descartaron amenazas del Clan del Golfo que puedan poner en riesgo el acto de posesión. Hay una orden permanente de alistamiento de primer grado, lo que son vacaciones, permisos, a no ser que sea algo muy especial, suspensión de los mismos para poder estar en todo el país. Un operativo de más de 17.000 hombres y mujeres. El domingo estarán cerrados los senderos ecológicos en Bogotá, aunque habrá ciclovía, estarán restringidos algunos tramos en la carrera séptima. El presidente electo Gustavo Petro recibió hoy de manos del mandatario saliente Iván Duque las 4 condecoraciones más altas que tiene el Estado colombiano para sus gobernantes. Fue una ceremonia privada en la Casa de Nariño que siguió con la tradición de todos los presidentes entrante y saliente de Colombia. El presidente Duque le impuso 4 condecoraciones al presidente Petro: la Orden de Boyacá Gran Collar, la Orden de San Carlos Gran Collar, la Orden Nacional al Mérito Gran Cruz Extraordinaria y la medalla Guillermo Ferguson de la Casa Militar. Los 2 gobernantes pronunciaron breves discursos que no fueron divulgados a la prensa, pero Noticentro 1 CMI se enteró de que el presidente saliente explicó que deja un país con grandes avances y también con grandes retos para atender las deudas sociales históricas que tiene el país. El presidente Petro reiteró su llamado a la unidad nacional y le dijo a Duque que si bien el domingo termina su mandato, seguirá siendo un actor importante del que espera que participe en la vida nacional aportando sus conocimientos. A esta hora continúan los homenajes a militares en el fuerte de Tolemaida en el aniversario número 212 de este lugar. El presidente Iván Duque hizo ahí un llamado a las tropas. Stig Luengas, buenas noches. ¿Qué dijo el mandatario en Tolemaida? Hola compañeras en estudio y televidentes, pues los saludo hasta ahora desde el fuerte de Tolemaida, donde hoy se celebraron los 212 años del Ejército Nacional. Hasta este punto llegó el presidente de la República, Iván Duque. Atención a estas palabras, una advertencia que hizo a todos los militares, a todos los oficiales, diciendo que deben garantizar las fuerzas militares la democracia, que nunca deben ser sumisas y que siempre se debe respetar la Constitución. Para el futuro de la patria, debemos siempre garantizar que las fuerzas serán leales a la Constitución y a la democracia, pero nunca serán sumisas. Sabrán llevar la subordinación dentro del orden constitucional, pero nunca la sumisión complaciente ante cualquier afrenta que debilite su tradición, su doctrina y su memoria. Esa ha sido también una pauta nuestra. También dijo el presidente de la República que la tasa de deforestación se redujo un 30% en su gobierno. Ese promedio del cuatrenio de tasa de homicidios con la tasa más baja en 40 años. Dejar a Colombia con la tasa de secuestros más baja desde que se llevan anotaciones de ese crimen horrendo. Dejar a una Colombia con más de 93 cabecillas dados de baja. Ponerle fin a los caparros, puntilleros, pelusos y también debilitar todas las estructuras de mando del Clan del Golfo hasta llegar al bandido de Otoniel, capturarlo y extraditarlo. Se despidió así de todos estos militares y policías y dijo que después del 7 de agosto seguirá en las aulas con los militares. Con esta información me despido desde el fuerte complejo de Tolemaida. Stig Luengas con la cámara de Néstor Contreras para Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. Y el ministro de Educación designado Alejandro Gaviria presentó a quien será su viceministra en esa cartera.
La socióloga caleña Aurora Vergara Figueroa fue escogida para acompañar a Alejandro Gaviria en el Ministerio de Educación como nueva viceministra y empezará funciones a partir del próximo 7 de agosto. Bueno, creció en Edmina Chocó, es profesora, ha sido profesora de estudios sociales. Fue por 10 años directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos aquí en la Universidad de ICESI, tiene un doctorado en la Universidad de Massachusetts y acaba de terminar un postdoctorado en la Universidad de Harvard. Bien, allí tenemos varias responsabilidades de fomento y de calidad, tenemos también unas responsabilidades de seguimiento al cumplimiento de las universidades, entre muchos otros. Entre sus tareas tendrá la formulación de políticas y proyectos para una educación incluyente en Colombia. 2 oficiales de la policía en Sucre fueron llamados a calificar servicios luego de la muerte de 3 jóvenes el pasado 25 de julio. Presuntas irregularidades encontradas por los organismos de investigación en el proceso que se adelanta por la muerte en extrañas circunstancias de 3 jóvenes en el corregimiento de Chochó que fueron detenidos posterior al asesinato de un policía en Sampués y quienes según su familia se encontraban con vida al momento de ser conducidos por los uniformados pero que posteriormente aparecieron muertos, provocó que la Junta Asesora del Ministro de Defensa tomara la decisión de llamar al comandante de la policía en Sucre, Carlos Andrés Correa, y al teniente coronel Benjamín Núñez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana, a calificar servicios. Se coordinó con la Fiscalía General de la Nación el desarrollo de esa investigación y ha sido entregado todo el material probatorio que inclusive está siendo desarrollada esa investigación a nivel central de la Fiscalía General de la Nación. Ayer se conoció el relevo del coronel Correa de la comandancia de Sucre y hoy se conoce este llamado que acrecenta las esperanzas de los familiares de limpiar el nombre de sus hijos, quienes fueron tildados como integrantes del Clan del Golfo. A pesar del dolor que tenemos por la pérdida de mi hijo, nos sentimos como, sí, un poco aliviados porque se han dado muchos resultados positivos en la investigación. Por este hecho ocurrido el 25 de julio, hay 7 uniformados separados del cargo. El general Juan Pablo Forero, inspector de las Fuerzas Militares, pidió su retiro voluntario del servicio activo. El oficial fue llamado recientemente a rendir versión libre ante la Justicia Especial para la Paz por su presunta responsabilidad en hechos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos, ocurridos en el departamento de Antioquia. El sacerdote Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, aseguró que el diálogo con el ELN que planea el nuevo gobierno debería empezar con un cese bilateral del fuego. El sacerdote jesuita Francisco de Rú manifestó su respaldo a la estrategia de paz total que promueve el nuevo gobierno. Sí, nosotros hemos utilizado la expresión la paz grande, pero en el fondo es lo mismo, es la reconciliación de los colombianos, es la construcción de este país entre todos nosotros en nuestras diferencias, pero siempre convencidos de que nadie más sea asesinado en este país. Respondió sobre la posibilidad de un cese bilateral de fuego con el ELN. A mí me parece que sería extraordinario que pudiera ser ese cese, que lo haga con generosidad y con determinación, que no tenga miedo, que el Estado y la cabeza del Estado, que es el gobierno, está justamente para tenderle la mano a todos los colombianos y al ELN que paren esa guerra, que la paren ya. El padre Francisco le entregó el informe final sobre el conflicto a la Justicia Especial para la Paz, entidad que lo custodiará a partir de la desaparición de la Comisión de la Verdad en las próximas semanas. La Fiscalía advirtió sobre el fortalecimiento de las estructuras criminales y la ausencia de una política que permita su desmantelamiento. Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se creó la Unidad para el Desmantelamiento de las Estructuras Criminales de la Fiscalía General de la Nación. Su director reconoció la complejidad de ese trabajo sin una política que lo respalde. Y estamos procurando el cumplimiento de nuestra misión, el desmantelamiento de organizaciones criminales, sin una política pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales. La ausencia de esa política ha tenido consecuencias. Nos seguimos desangrando. Una unidad especial de investigación creada para investigar y desmantelar organizaciones y estructuras criminales en un tiempo de paz, que hoy tiene que procurar el cumplimiento de su misión en un tiempo de conflicto armado, en un tiempo en que las organizaciones criminales están más fortalecidas.
Según el funcionario, son necesarias nuevas herramientas para llegar hasta las verdaderas causas que impulsan la violencia. Desmantelar es como quitar el manto y encontrar realmente responsables máximos de esta tragedia nacional. Hoy en Colombia hay por lo menos 5 grupos armados con alto poder. Aumenta la tensión en el norte del Cauca por las invasiones que adelantan comunidades indígenas de terrenos privados. Estos bloqueos en vías del norte del Cauca completan 5 días, impidiendo el tránsito entre los municipios de Caloto, Corinto, Miranda y Padilla. Trabajadores de ingenios protestan por la llegada de encapuchados, generando daños y amenazas. El 7 es domingo, vamos a ver qué pasa de aquí a allá, pero no sabemos si esto continúa. En la vereda Tetillo, municipio de Padilla, en medio de la refriega se presentaron disparos con arma de fuego, justo antes de una mesa convocada por el gobierno departamental. Sabemos que hay una confrontación de tiempo atrás por varias fincas y esperamos, repito, que con ese llamado que ha hecho el señor presidente de la República podamos encontrar una solución de fondo donde las comunidades indígenas, las comunidades afro, las comunidades campesinas puedan tener espacios para desarrollar sus proyectos productivos, sus proyectos de vida, pero sin afectar la propiedad privada y el empresariado que también le ofrece a este país todo el apoyo para la economía y el desarrollo. El gobierno del Cauca retomó esta mesa de diálogo y pidió avanzar en los puntos acordados en el Pacto Caucano por la Paz, firmado hace un año, que contempla negociación regional para superar los conflictos étnicos. En norte de Santander, un hombre que era transportado en una ambulancia fue asesinado. Una ambulancia que transportaba a un hombre herido por arma de fuego en la vía Tibú-Cúcuta fue interceptada por hombres armados y que luego de obligar al personal médico a bajar el paciente lo asesinaron. En el camino se le atraviesa un grupo armado al personal que transportaba a este paciente en la ambulancia, lo bajan y es rematado en ese mismo momento. No es la primera vez que en esta región del país se registra este tipo de hechos que atenta contra el derecho internacional humanitario. La víctima de nacionalidad venezolana había recibido varios disparos en un establecimiento público de Tibú. Hasta el momento se desconoce qué grupo cometió el crimen. La Fiscalía pidió el arresto de la abogada de Jonier Leal por no llegar preparada a las audiencias contra su cliente. Una jueza de Bogotá instaló hoy la audiencia preparatoria al juicio contra Jonier Leal por el homicidio de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y de su madre Marlenis Hernández. Ocurrido en octubre del año pasado, la Fiscalía pidió el arresto de la abogada de Jonier Leal por pedir un nuevo aplazamiento que no le fue concedido. Se ordena el arresto y la multa por no estar preparada, por no obedecer una orden que usted dio, su señoría. Es que usted ya dio una orden, y esa orden fue que continuemos con la audiencia preparatoria. Siento que estoy siendo víctima del Estado, de la judicatura, y que me están violando derechos de rango constitucional. A su turno, el procesado se quejó por la rapidez con la que avanza su caso. Y sí me extraña la ligereza con la que va este caso, ya que con todo respeto les digo, ya estando aquí dentro, he conocido muchas personas que lamentablemente a estas alturas todavía están esperando una audiencia para empezar siquiera un juicio. Una jueza ordenó la libertad por vencimiento de términos para Guillermo León Acevedo, conocido como Memo Fantasma. Una jueza de Bogotá ordenó la libertad inmediata para Guillermo León Acevedo, a quien la Fiscalía señala como Memo Fantasma y quien es procesado por presuntamente lavar millonarios activos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Han transcurrido más de 240 días desde la presentación del escrito de acusación y aún no se ha dado inicio a la audiencia de juicio oral. La libertad se ordena por vencimiento de términos. Memo Fantasma se encuentra privado de la libertad en la cárcel Modelo de Bogotá desde julio de 2021. Lo que procede entonces es el restablecimiento de la libertad del señor Guillermo León Acevedo Giraldo. Las audiencias contra Fantasma continuarán en octubre. La viruela del mono en el país es una epidemia concentrada en un sector de la población. Por ahora, la enfermedad está afectando solo a hombres.
Según el Instituto Nacional de Salud, en Colombia se han confirmado un total de 43 casos de viruela del mono, concentrados principalmente en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Risaralda. El médico especialista Carlos Álvarez advierte que el país debe prepararse para la llamada circulación comunitaria de la viruela del mono. Significa que las personas no tienen que haber salido del país o no tienen que haber tenido contacto con alguien que estuvo fuera del país, sino que estando en Colombia puede infectarse sin tener una cadena de transmisión con alguien que estuvo fuera del país. Este domingo Colombia conmemora 203 años de la emblemática Batalla de Boyacá, con la que se selló la independencia. Noticentro 1 CMI recuerda lo que pasó ese día y las particularidades del evento conmemorativo llevado a cabo anticipadamente hoy a propósito de la posesión de Gustavo Petro como presidente. La batalla de Boyacá fue parte de una estrategia que Simón Bolívar había elaborado y denominado la Campaña Libertadora y que había iniciado el 23 de mayo de 1819. La batalla de Boyacá es el momento culminante de un proceso que dura 77 días. Sale de Mantecal en Venezuela, atraviesa el río Arauca. Al mando del caraqueño Simón Bolívar, el ejército libertador, en un esfuerzo sobrehumano, de colosos y titanes de alpargatas y de camisón prestado, derrotó a uno de los ejércitos más poderosos de ese entonces, para sellar aquí, en el puente de Boyacá, la independencia de Colombia. En la batalla de Boyacá participaron cerca de 2.850 criollos, mulatos, mestizos, zambos, indígenas, negros y miembros de la Legión extranjera, bajo el mando de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Lucharon contra casi 2.670 integrantes del ejército realista liderado por el general José María Barreiro. La batalla arrancó sobre las 2 de la tarde y solo duró 2 horas. Esta batalla militarmente es importante porque es capturado el Estado Mayor completo, todos. Estos presos fueron llevados amarrados a Venta Quemada y posteriormente a Bogotá. Bolívar planeaba un intercambio de prisioneros con España, pero Santander truncó la estrategia del libertador. Santander toma la decisión sin consultarle a Bolívar de fusilar a los 39 oficiales. Eso crea una gran enemistad con Bolívar porque daña la estrategia. 2 niños, Pedro Pascasio Martínez y el negro José, se convirtieron en héroes de la batalla. Pascasio no se dejó sobornar por el general Barreiro, que intentaba huir y lo capturó. El negrito José es la personificación del valor de esos morenitos que venían también en la campaña libertadora y que representaron la pulcritud y la lealtad con la patria. Estos niños no se quisieron vender ante el chantaje, el ofrecimiento, el soborno que le hacía el coronel Barreiro. La batalla de Boyacá marcaba el inicio de la libertad de América y de la gloria de Bolívar. La batalla de Boyacá es una de las más grandes batallas de América por su significado estratégico, no por su tamaño ni por su duración. Le dio un gran prestigio al ejército bolivariano, asustó, llenó de pánico a las fuerzas de Pablo Morillo, y esta batalla aquí empieza a derrumbarse el imperio español en América. Sin embargo, lo que hoy conocemos como el puente de Boyacá no es el verdadero puente de ese 7 de agosto de 1819, ni este campo que conocemos fue donde se libró la verdadera batalla. En el Valle del Cauca, una parte del techo del aeropuerto de Palmira que presta su servicio a Cali colapsó debido a un fuerte aguacero. Así quedó una parte del techo del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que presta sus servicios a Cali luego de un fuerte aguacero. Por este desplome, un auxiliar de vuelo sufrió traumatismo en una de sus extremidades inferiores y fue atendida por los servicios médicos de Aerocali. También hubo filtración de agua en una de las salas de abordaje y la Aeronáutica Civil, a través de un comunicado, informó que en coordinación con diferentes actores realizan actividades para asegurar la operación aérea desde y hacia la terminal del suroccidente del país. Mientras que en Cali, varios barrios del norte, sur y oriente sufrieron inundaciones en sus vías debido al colapso del alcantarillado. El cuerpo de bomberos no reporta emergencias de gravedad por las torrenciales precipitaciones.
El Consejo de Bogotá aprobó un proyecto que garantiza el mínimo vital de Internet a más de 540.000 hogares. Bogotá tendrá mínimo vital de Internet. El Consejo aprobó un proyecto que garantiza la conectividad para los estratos más bajos. Los beneficiarios son la población más vulnerable de Bogotá, 540.000 hogares que necesitan hoy de este mínimo vital de Internet, estratos 1, 2 y 3. Se estima que el 20% de los capitalinos no tienen acceso a Internet. Necesitamos que ese mínimo vital lo determine la ciudad después de un estudio. Tienen 12 meses para implementarlo y decir, cada hogar necesita este número de megas para que puedan tener ese acceso a Internet. El proyecto aprobado este viernes por la plenaria pasó a sanción de la alcaldesa Claudia López. Estados Unidos generó 528.000 nuevos empleos en julio. China realizó incursiones más allá de la zona de defensa de Taiwán. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La fuerte creación de empleo registrada en julio en Estados Unidos, con más de 500.000 de nuevos empleos, confirma los argumentos del gobierno de Joe Biden sobre la fortaleza del mercado laboral y contrarresta los pronósticos de una posible recesión en el país. La Oficina de Estadística Laboral le reportó que el empleo en el país aumentó en julio, agregando 528.000 puestos de trabajo. Los barcos y aviones del ejército chino penetraron en aguas territoriales de Taiwán y cruzaron la línea media, una frontera no oficial que ambos territorios respetaban hasta el inicio de la crisis desencadenada por la visita de Nancy Pelosi a la isla. Desde los buques de guerra de Pekín se han lanzado al menos 11 misiles balísticos. En la madrugada de hoy se incendió una discoteca en la provincia de Chonburi, a 160 kilómetros al sureste de Bangkok, la capital tailandesa. Al menos 14 personas murieron, todas tailandeses, entre 17 y 49 años, y fueron encontradas cerca de la aglomerada puerta de entrada y los baños del club nocturno. El gobierno del electo presidente Gustavo Petro recibirá el país con un recaudo tributario de 136 billones de pesos. La DIAN informó que durante los primeros 7 meses del año, las mayores fuentes de recaudo fueron la renta, el IVA y los impuestos aduaneros. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, anunció un crecimiento de la inversión extranjera. De acuerdo con el informe del Banco de la República, la inversión extranjera total alcanzó los 6.652 millones de dólares al mes de julio, lo que representó un alza del 50,4%. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, destacó las cifras al considerar que se mantiene la confianza de los inversores sobre la economía colombiana. Una cifra muy importante en inversión extranjera directa en Colombia de eficiencia, que es la que permite la creación de empleos. La mayor participación la tuvo los hidrocarburos y la minería, con 4.748 millones de dólares para un crecimiento del 84,1%. Pese a ello, se ha logrado la diversificación. Este elemento fue fundamental dentro del marco de la reactivación económica y lo que estamos viendo en este momento de crecimiento económico. La inversión en portafolio sumó 1.445 millones de dólares. El Ministerio de Minas se reveló que el recaudo de regalías creció en el bienio 2021-2022. De acuerdo con la cartera, las regalías totalizaron 16,8 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 142% frente a la meta establecida de 11,9 billones de pesos. El presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, desmintió una supuesta descapitalización de la entidad. El funcionario cuestionó el informe de empalme presentado por el nuevo gobierno, al señalar que no es verdad que la entidad tenga problemas de descapitalización o falta de capital para adelantar sus operaciones misionales. Un sesgo político muy grande, querer presentar al Banco Agrario como una entidad que tiene algún tipo de dificultad financiera, cuando lo que hemos hecho es fortalecerla. Ese informe no tiene ningún rigor técnico. La solvencia del banco a corte de junio se ubicó en 15,72%, teniendo en cuenta los últimos datos de la Superintendencia Financiera. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,45% a 1.300 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 7,59% a 1.970 pesos. La acción de Cemex fue la que más bajó, con una pérdida de 9,86% a 3.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una
variación positiva de 2,13% a 2.250 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.337 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.150 pesos y la venden en 4.250 pesos. Un euro cuesta 4.424 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.09. El azúcar se transó en 17,96 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $88.53 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $94.66 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.250 pesos.